Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador e inclusive en la Federación de Rusia cuando recién empezaba. Y ha trabajado en momentos dramáticos, los fenómenos del Niño del 82, 87, el terremoto de Manabí y Esmeraldas, la guerra en la frontera norte, la pandemia en Quito y ahora en estos momentos la crisis de seguridad y energética del país. Nos encontramos ante la seria posibilidad de cómo conseguir que las alianzas, especialmente Pachacútec, no vuelva a ser la que decide el presidente de Ecuador, pero favoreciendo a la derecha. Las elecciones anteriores con Guillermo Lasso, Yacu Pérez prácticamente se vendió a Daniel Noboa y más que nada se vendió a Guillermo Lasso. Hoy nosotros estamos en una situación tan expectante porque tanto Daniel Noboa como Luisa González están a la punta de las elecciones, se van a una segunda ronda. Su diferencia existe, no existe, es un empate técnico y Estados Unidos ha metido mano, lo mismo que los millonarios de Guayaquil, a estas elecciones porque se la juegan el todo por el todo. ¿Y por qué es tan importante estas elecciones para Estados Unidos? ¿Por qué es importante estas elecciones para los llamados caimanes de San Borondón, que son estos millonarios que viven en el barrio más caro del país, que es San Borondón, La Puntilla, la Isla Mocolí? Lugares donde una casa, el arrendamiento de una casa cuesta $5,000 con 3 meses de anticipación, es decir, cuesta mucho más que lo que costaría arrendar a usted una casa en Miami. ¿Cómo es que estos individuos lograron llegar a apropiarse del Ecuador y cuál es el proceso que ha seguido la situación de Ecuador hasta convertirse en el primer exportador de cocaína a Europa, uno de los 5 países más violentos del mundo, el más violento de Hispanoamérica y uno de los centros de nacimiento de las olas migratorias que invaden Estados Unidos? ¿Cómo llegamos a esta situación tan crítica? Se puede decir que en este momento Ecuador está viviendo un drama que es posiblemente el fin de su modelo de gobierno de país unitario, y tal vez la solución, como siempre les he dicho anteriormente, sea que estamos abriendo a la posibilidad de que Ecuador, para poder subsistir, tenga que ser un país federal, porque en este momento los caimanes de San Borondón, los oligarcas y la cleptocracia, el poder de los ladrones de Guayaquil, se ha tomado el país desde el gobierno de Lenín Moreno, aprovechando la traición de Lenín Moreno a Rafael Correa en el año 2017, y desde ese momento hemos sido presa de esta cleptocracia, de esta oligarquía de Guayaquil, que llegó a tener el poder a través del banquero más rico del Ecuador, llamado Guillermo Lasso, que a su vez era también el mayor narco lavador de dinero, porque no solamente de dinero sucio, y no solamente de dinero del narcotráfico, de todo tipo de dinero sucio,
mediante sus empresas en Delaware, en Panamá y Miami. En esos lugares sus empresas offshore tenían como gran negocio ocultar dinero mal habido, y este dinero podía proceder de cualquier parte del planeta, empezando por Ecuador. Daniel Noboa, a su vez, nacido en los Estados Unidos, educado en los Estados Unidos y presidente ahora de Ecuador, es el dueño de la más grande empresa bananera del mundo, y no solamente de la mayor empresa bananera del mundo, de numerosas plantaciones de banano y de numerosas empresas en 25 países. Es uno de los hombres más ricos de América Latina. Pero no podía estar contento si no podía volver a convertir al Ecuador en una banana república. ¿Qué es una banana república? Para los muchachos que todavía no saben lo que es banana república, porque muchos de ellos son millennials y no tienen ni la historia completa en su cabeza de este país, una banana república se llamaba aquellos países en los cuales Estados Unidos y una empresa denominada United Fruit ponían y quitaban gobiernos, ponían y quitaban dictaduras, hacían lo que les daba la regalada gana. Entre las bananas repúblicas, la primera fue Cuba. Luego le siguieron Guatemala, Honduras, Nicaragua. En Nicaragua la cosa fue tan terrible que lograron poner una dinastía, desde el abuelo hasta el nieto, que gobernó ese país hasta que fue derrocado por el movimiento sandinista. Pero en Colombia, estas bananas repúblicas, una de ellas Colombia, no solamente que se convirtió en banana república, sino que además perdió su territorio, porque ya en 1900, el momento en que se interesa a Estados Unidos en la construcción del Canal de Panamá, luego del fracaso de los franceses en esa construcción, financian y propician una guerra civil en Colombia, la guerra de los 1000 días, en que se pelearon conservadores y liberales, y aprovechando esa guerra civil financiada, creada y armada por Estados Unidos, logró quitarle el Panamá, y en ese lugar construyeron el Canal de Panamá. Hoy el Canal de Panamá es territorio en disputa entre los panameños y Estados Unidos, pues Donald Trump pretende que el Canal de Panamá vuelva a estar bajo el control norteamericano. Pero esta pretensión, a su vez, nos recuerda que Panamá era parte de Ecuador, Colombia y Venezuela, es decir, era parte de la Gran Colombia. Y nosotros sabemos y sentimos que esta agresión a Panamá es una agresión al Ecuador, Colombia y Venezuela. Ante esto, Petro ha reaccionado no solamente por la deportación de colombianos, y en general una deportación que es no solo de colombianos, sino de latinoamericanos, de forma grosera, brutal, a nuestros países, acusándonos de ser criminales a todos los latinoamericanos que habían entrado de manera ilegal a ese país, y con este pretexto deportándonos de forma humillante. Hoy, la crisis creada por Donald Trump por el Canal de Panamá nos hace pensar seriamente en la reunificación de los países, pero esta reunificación de los países, Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela, solo es posible si es que, en primer lugar, Venezuela deja de ser
propiedad del presidente Maduro. También, si Colombia no vuelve a caer en las garras del presidente Uribe, una extrema derecha colombiana, y si Ecuador logra librarse de Daniel Noboa, que es en este momento un títere de Donald Trump. No solamente es un títere, es además lo que nosotros conocemos aquí en América Latina como un ladino, como un esbirro de Donald Trump. Frente a esta situación, nosotros también vemos que Panamá necesita que la situación realmente se le complique más con Estados Unidos para que vaya pensando que para defender el canal va a tener que utilizar los recursos militares, tanto legales como ilegales, es decir, va a tener que recibir apoyo de los ejércitos de Venezuela y de Colombia y de Ecuador, y al mismo tiempo tiene que recibir apoyo de las guerrillas, como las guerrillas colombianas, que tienen una gran y amplia experiencia de pelear contra Estados Unidos, que ya lleva en este trajinar desde 1960. Estamos hablando de casi 80 años en que Estados Unidos y la guerrilla llevan una larga guerra en la cual todavía no hay ganadores ni perdedores. Pero esta experiencia bélica de resistir al ejército más poderoso del mundo, de la guerrilla colombiana, es indudablemente el mayor respaldo que podía contar el presidente de Panamá para poder neutralizar las intenciones del presidente Donald Trump. En estas circunstancias se producen las elecciones de Ecuador y en la primera vuelta de estas elecciones terminan empates. Daniel Noboa y Luisa González, el uno, un individuo camuflado que se hace llamar de izquierda, de centro izquierda, pero en realidad es de extrema derecha, porque el único Dios que tiene Daniel Noboa, el único Dios en el que cree, al que le rinde culto, se llama el dólar, el Dios dinero. Él no cree en absolutamente nada más, ni en su padre, ni en su madre, ni en su patria, ni en sus vecinos, ni en nadie. Él es un adicto seguidor del Dios dinero. Este candidato hoy no solamente que ha dividido al Ecuador y lo ha llevado a una guerra civil interna que se llama conflicto interno armado. Este conflicto interno armado es, al momento, un enfrentamiento entre la gente de la costa con la gente de la sierra. ¿Y cómo se produce este enfrentamiento? Porque la mayor cantidad de los miembros de la fuerza pública, el ejército, la policía, los que custodian las cárceles, etcétera, etcétera, incluido jueces y fiscales, son de la sierra. Y en cambio, la mayor cantidad de, entre comillas, delincuentes son de la costa. Así que, luego de la primera ronda de la votación, ha denominado a las provincias de la costa donde él perdió, narcoprovincias. Por supuesto, el Ecuador, que desde hace siglos tiene el gran problema de la malnutrición y la desnutrición, pero sobre todo en la costa, en la sierra, debido a que ya en la época de la colonia los indígenas fueron agredidos por el nuevo modelo de producción traídos por los españoles que creó la hacienda y les privó del abastecimiento de yodo que venía de las minas de yodo, por ejemplo las minas de Salinas de Imbabura o las de Salinas de Bolívar. Este yodo fue reemplazado por la denominada sal de blancos, la sal blanca que venía del mar pero que carecía de yodo y produjo una epidemia en toda la sierra de cretinismo endémico debido al hipotiroidismo, el coto. Como consecuencia,
la población de la sierra ha sido y es considerada en todo el Ecuador como una población de gente un poco menos inteligente, menos lista, menos dinámica que la gente de la costa. Y esto, por ejemplo, ha significado que en el voto se represente claramente que la gente de la costa es la que alcanza a reconocer quién es Daniel Noboa, a pesar de que es costeño, pero ellos saben y conocen la diferencia entre un costeño honesto y un costeño deshonesto. Pero acá en la sierra, nosotros no tenemos esa capacidad de discriminación. La gente de la sierra ha sido una gente que ha padecido la desnutrición, y esta desnutrición, como les vuelvo a repetir, tuvo su mayor tragedia, su epidemia, en la epidemia del bocio. Tanto fue así que el bocio se convirtió en nombre de ciertas poblaciones. Aquí en América, en los Andes, en el quichua, en la lengua nativa de los indígenas incas, esta se le conoce como Coto. Y los principales barrios de Quito se les conoce con el nombre de Conocoto, Luluncoto, Coyacoto, Coto Collao, etcétera, etcétera. Eso nos hace entender que aquí en la ciudad de Quito el problema del bocio endémico y del cretinismo endémico fue algo realmente severo. Pero eso no fue solamente un problema de Ecuador, también fue un problema de Perú y de Bolivia. Solamente cuando llegó el doctor Fierro introdujo, él era el endocrinólogo, profesor de la Politécnica y de la Facultad de Medicina, introdujo el yodo en la sal yodada, y la aplicación de yodo a las personas, a los indígenas, se logró convertir o revertir este gran problema de los Andes de Sudamérica. Pero en Ecuador el proceso recién se inició en los años 80 y de ahí acá han pasado 40 años y tenemos el gran problema de que la desnutrición en la sierra sigue siendo el mayor problema, y esta desnutrición en la sierra, a diferencia de la costa especialmente, se debe a la carencia no solamente de yodo, sino también una mayor carencia de proteínas, gracias a que en la costa tienen la disponibilidad del pescado y el ganado de carne. Este problema no es un problema severo allá. Allá el mayor problema es las diarreas, las poliparasitosis, que son los principales problemas que afectan a la nutrición de los niños. Y entre esos también las pestes, porque allá en la costa las pestes, las enfermedades transmisibles tienen una mayor propagación y una mayor gravedad que en la sierra. En cambio, en la sierra el problema de la desnutrición calórico-proteica es cultural. Aquí usted puede ver que un indígena puede comer, desayunar, almorzar y merendar el locro, la papa y punto. Puede aguantar días solo comiendo papas. Esto ha hecho que se haya un deterioro mental y un deterioro físico en la sierra. ¿Cómo ha sido aprovechado este deterioro mental y este deterioro físico? Pero además, la cultura indígena andina, esta cultura indígena andina que fue primero de los incas y luego se convirtió en cultura de los españoles, que utilizaron la hacienda, pero la hacienda fue una forma de distribución del espacio fundamentalmente en la sierra. En la costa no existieron realmente haciendas, lo que existieron fueron plantaciones. ¿Qué diferencia había entre la hacienda y la plantación? Ustedes acuérdense de lo que eran las plantaciones de algodón, de tabaco en Estados Unidos. Pues una plantación era un lugar donde, en el caso de Estados Unidos, se practicaba la esclavitud.
y después, cuando llegó la United Fruit, fue el primer lugar en América Latina y especialmente en Ecuador donde los indígenas cobraban salario. La locura del salario, del tener disponibilidad de dinero físico y no de las tarjas, que era el sistema de pago que existía en los Andes. Las tarjas eran pedazos de caña donde se rayaba los días de trabajo y luego el patrón le pagaba al indígena como él quería y no era con dinero, con sal, con cuero, con herramientas, con azúcar, con panela, con derecho a tener gallinas, con el derecho a tener chanchos, con el derecho a tener ovejas. En unas pequeñas parcelas llamadas huasipungos, era la forma como los patrones pagaban a los indígenas en los Andes. En cambio, en la costa, el gran boom del cacao a comienzos del siglo XX, más tarde, a mediados del siglo XX, el boom del banano, seguido luego del boom del camarón a finales del siglo XX y actualmente el boom de la palma africana y de la pesca, se producía siempre mediante el sistema de plantación, pero con trabajadores asalariados. El salario se convirtió en algo fundamental. La economía de la costa se fundó en el desarrollo del capitalismo. En cambio, en la sierra, las formas feudalistas todavía persisten y persistieron durante muchos años hasta 1968, en que, luego de la presencia del Che Guevara en Bolivia, Estados Unidos trajo aquí a los Andes la denominada Alianza para el Progreso. Y esta Alianza para el Progreso procuraba entregar a los indígenas pequeñas propiedades de tierra mediante la reforma agraria. Entonces, en el 68 tuvimos una primera reforma agraria que entregó fundamentalmente las tierras de las grandes haciendas de la sierra, sobre todo de la Sierra Centro y la Sierra Sur, en tanto que, porque era la zona donde más población indígena había concentrada, en tanto que la reforma agraria de 1974 fue una movilización de la población hacia la Amazonía y la costa, de la población serrana, indígena y mestiza, pretendiendo replicar lo que fue la colonización norteamericana, en que a los colonos europeos les ofrecían 50 hectáreas de tierra para que ellos empezaran su vida dentro de los Estados Unidos, pero lo hacían en el territorio de los indígenas norteamericanos. Algo similar sucedió acá. Se entregó 50 hectáreas de tierra a los mestizos e indígenas de la sierra en la Amazonía, en tierras de los indígenas amazónicos. Y también se les entregó 50 hectáreas en tierras de los indígenas de la costa. Habían indígenas en la costa como los Awá, los Chachis, los Sáchilas, etcétera, que perdieron sus territorios por la colonización. Además, habían a esas tierras que se les denominaba tierras baldías, se les reconocía como propiedad de campesinos migrantes que venían de todas las partes del Ecuador, especialmente de provincias como Loja, que tuvieron grandes sequías, de Manabí, que tuvieron otras grandes sequías, y que emigraron a la costa. Y estas tierras, que se les llamaba tierras baldías, porque eran tierras que no trabajó nadie, eran bosques, fueron entregadas o reconocidas mediante un fenómeno de deforestación de la costa. Se decía que si la tierra no estaba cortados todos los árboles a ras del suelo y en ese lugar no se había sembrado o pasto o bananas
o palma africana, etcétera, etcétera, esa tierra no podía ser declarada de propiedad. Más tarde este mismo sistema se utilizó para arrasar con los manglares y la gente se lanzó contra los manglares, destruía los manglares, los convertía en propiedad y se los vendía a los dueños de las camaroneras. Así se creó la gran industria camaronera del Ecuador, que nació en los años 80, luego de deforestar alrededor de 200.000 hectáreas de manglar en la costa ecuatoriana. Este fenómeno de una población que no conocía el salario, una población vinculada especialmente a modos de producción feudalistas, donde ser siervo, ser peón, hasta el día de hoy, es parte de la forma de llamarse a los trabajadores, contrastaba con la forma de trabajo y de vida de la población costeña. La población costeña se convirtió en una población submigratoria, mientras que la de la sierra en una población completamente estable, sedentaria, de pequeños pueblos, pequeños poblados y pequeñas parcelas. En cambio, en la costa, las plantaciones convocaban a cientos y miles de trabajadores que inclusive venían de la sierra, utilizando el tren primero y luego las carreteras para los tiempos de siembra y los tiempos de cosecha, o los tiempos de fumigación o socola, como se dice, de arreglar los cultivos. Luego de eso, las poblaciones, los trabajadores volvían a su casa. Esto dio origen a que se creara una cultura submigratoria de campesinos en la costa ecuatoriana. Y esta cultura de campesinos submigratoria que viajaban desde Esmeraldas a la provincia del Guayas, a la provincia del Oro, para la época de la cosecha del banano, creaba en los lugares donde llegaban los trabajadores sin sus familias, poblados donde la prostitución y el entretenimiento eran el gran negocio. Así, poblaciones como las ciudades como Quevedo, Babahoyo, El Triunfo, el mismo Guayaquil, se convirtieron en grandes y gigantescos prostíbulos. Pero además eran un lugar donde circulaba, por supuesto, el tabaco y el alcohol, porque no podía haber, desde la época de los españoles, diversión sin alcohol, y no podía haber diversión sin trago, desde la independencia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos se convirtieron en el mayor exportador de tabaco del mundo. Actualmente, la crisis económica se ha producido porque en la sierra la pandemia alteró la forma de relación entre las personas debido a la cuarentena y al distanciamiento social, pero no afectó tanto como afectó a la costa ecuatoriana. En la costa ecuatoriana, donde la población era muchísimo más móvil, se movía de aquí para allá, de allá para acá, donde la gente vive fuera de la casa, saca sus sillas, se sienta en el portal de la casa, ahí se reúne con los amigos, se ríe, juega cartas, lleva la vida social. La vida social se lleva fuera de casa, no dentro de casa. Muy al contrario de la forma de vivir en la sierra, donde la gente vive dentro de la casa. Y debido al calor, las casas hechas de caña, zinc, se volvían extremadamente calientes. Por eso la gente sale a ventilarse afuera, a caminar. Pero además este hecho de que la población era móvil, de que las relaciones familiares no estaban mediadas por la iglesia, ni por la hacienda, ni el patrón, hacía que las relaciones familiares sexuales fueran transitorias, pasajeras. Esto desde el mismo momento de la conquista española, porque las epidemias mataban a muchísimos hombres más que mujeres, y las mujeres se quedaban sin hombres y necesitaban tener hijos, porque los hijos eran
la única garantía de la vejez, la única solidaridad, el único respaldo para la vejez. Entonces, las mujeres tenían hijos de unos o de otros hombres. Pasaban por aquí, pasaban por allá. En la sierra ese fenómeno no se dio. La familia tenía una estructura, los indígenas estaban obligados a casar, los indígenas estaban obligados a vivir a monogamia. En cambio, en la costa se vivía la poligamia y la poliandria, porque las mujeres tenían muchos maridos y los hombres tenían muchas mujeres. Esto, más la movilidad humana, que vuelvo y repito, ustedes pueden imaginarse pescadores que se iban por meses hasta el Perú, o por meses hasta Centroamérica, o por meses solamente a pescar aquí afuera, en las 200 millas, hacían que la población tuviera una gran movilidad. Cuando llegó la pandemia, esta movilidad, al igual que la movilidad en Estados Unidos, fue la más afectada. Y esto produjo un trauma social. Este trauma social no solamente era el desempleo, no solamente era la gran cantidad de muertos. La población que era más violenta comenzó a familiarizarse con los muertos. Morir y matar parecía algo como en las películas norteamericanas. Tener una pistola para un norteamericano es cosa de todos los días, y aparentemente en Estados Unidos toda la gente vive una guerra, porque si usted ve las películas norteamericanas, si no hay tiros y si no hay bala no es película, pues. Acá no pasaba eso, pero cuando llega la pandemia sí se sucede eso. Mientras que en la sierra no existe el gran problema del dinero que se necesita para sobrevivir cada día, porque la población tiene de alguna manera un resguardo económico. Imagínense ustedes que los indígenas de la sierra ecuatoriana se han convertido en los mayores productores y comercializadores de alimentos del país. Ellos protestan por la subida de los combustibles porque son los mayores dueños de los medios de transporte de alimentos del país. Tienen camionetas y camiones y usted los encuentra en cualquier mercado, en la más remota población de cualquier parte del país. Están vendiendo sus lechugas, sus coles, sus zanahorias, sus rábanos, sus gallinas, sus huevos, y esto es diferente en la costa. En la costa, la agroindustria desplazó masiva y brutalmente a la población desde las planicies costeñas hacia las grandes ciudades. Pero esta gente empobrecida por el desplazamiento en el que, ustedes pueden imaginarse, llegaba a una plantación de palma africana, esa palma africana fumigaba. Cuando fumigaba mataba todos los pájaros y todos los insectos, la polinización desaparecía, y eso, sumado a la contaminación que producían los pesticidas en los ríos, producía que la población se vea sin alimentos, sin producción y sin agua. Esto desplazó a la población. Lo mismo pasaba en las plantaciones bananeras. Las fumigaciones eran por avioneta. Y los pesticidas que usaban eran, ya sabemos todos, pesticidas cancerígenos, pues. Y entonces, ¿cómo eso motivó a la población a salir de las ciudades, de los campos, e irse a las ciudades? Pero ¿a qué ciudades podían ir? Venir a vivir en la sierra era algo difícil. ¿Por qué? Primero, por el frío, gente que no estaba acostumbrada al frío. Segundo, porque aquí el vestido cuesta más. Tercero, no se puede vivir en casas de caña y madera, pues. Hay que vivir en casas de cemento, con teja, etcétera, etcétera. Tercero, el abastecimiento de agua es más difícil. Allá en la costa, por último, el abastecimiento de agua se hace por la lluvia, pues. Llueve, usted pone canaletas y recoge el agua en tanques y se acabó el problema. Hay cascadas y ríos cercanos. Y no hay ese problema que existe en la sierra, donde
el abastecimiento de agua es una historia de la cultura indígena mediante canales de riego, no solamente para sus cultivos, sino para llegar hasta las ciudades. Bien, vivir en un barrio, primero llegar solo con lo que se tiene puesto, a vivir en un barrio se convertía en una zona de invasión. ¿Por qué era tan fácil invadir en la costa y en las ciudades? Porque usted ponía cines, unas 4 paredes de madera y ahí, ¿quién vivía? Nadie más. Usted con otra pared, con su familia, pero ¿qué necesitó para eso? Unos pocos sucres en ese momento y ahora unos pocos dólares es lo que se necesita. Usted no necesita tener mucha ropa, una camiseta, una pantaloneta, unas sandalias y se acabó el problema. Y eso se lava con poca agua. Pero la basura, la contaminación, el desperdicio, la destrucción de los alimentos se destruyen muy rápidamente en los climas calientes. Esto convertía la necesidad de estar en constante búsqueda de alimentos. Mientras que en la sierra, los alimentos, que además tenían muchos más cereales, en la costa muchos menos cereales, hacía que los alimentos se podían guardar. En la costa no se podían guardar los alimentos. Si no se los podrían, se venían las ratas, se venían los bichos encima de los depósitos de alimentos y esto producía estragos. Además, la población costeña se volvió una población que vivía bajo la zozobra de la llegada del fenómeno del Niño, que cuando llegaba el fenómeno del Niño, eso era inundaciones a más no poder. No se podía sembrar, no se podía vivir, no se podía cosechar, no se podía hacer nada. Se iba el fenómeno del Niño, se iban las inundaciones y había que volver a poner senderos entre los terrenos. ¿Y eso en qué terminaba? En conflictos. El vecino con el vecino, porque no, si tu terreno estaba más allá, ¿por qué me vienes a poner la cerca más acá? Y nació una violencia en la costa debido a estas disputas territoriales. Luego, cuando venía la sequía, el gran problema era que todo se moría, los animales, las plantas, todo desaparecía. Hablamos del fenómeno de la Niña. Y esto significaba que teníamos poblaciones que se movían desde lugares secos a lugares húmedos, que todavía tenían agua, tenían lluvia, que tenían bosque, que tenían verde, pastos, tierra verde. Por ejemplo, de Manabí se movilizaban muchos a Esmeraldas. Pero llegar a Esmeraldas significaba invadir tierras. Y esto nuevamente confrontaba a la gente de la costa entre sí, creando la violencia que ahora se ve manifiesta en el narcotráfico. ¿Qué sucedió y cómo se produce la llegada del narcotráfico? La llegada del narcotráfico se produce porque, en primer lugar, llega la pandemia afecta a los Estados Unidos y en los Estados Unidos produce el mismo shock que se produce en la costa ecuatoriana. La población más móvil del mundo, que es la población norteamericana, que viajan en avión, andan en carro, tienen siempre vacaciones, se van a cualquier parte del mundo. Esta población tan móvil, de la noche a la mañana tiene que estar encerrada por casi 2 años en su casa y con distanciamiento social, etcétera, etcétera. Esto produjo un shock en Estados Unidos. Luego de eso vino una crisis económica, los jóvenes se quedaron sin empleo, fundamentalmente los jóvenes, que no tenían pues una pensión ni un subsidio. Entonces, los jóvenes se enloquecen y se comienzan a convertir en seres violentos que van a matar en las escuelas. Tercer lugar, desde durante 100 años, a los norteamericanos se les ocurrió la idea de que la vida tenía que ser divertida. Lo más importante es divertirse. Acá todavía lo más importante es ser trabajador, ser honesto, ser valiente, ser tenaz, constante. Son los valores que tenemos acá. Allá no, allá la chica decía,
No, que ese chico es guapo, o que ese chico es feo, que ese chico es honesto o no es honesto, que ese chico es valiente o no es valiente, etcétera, etcétera. No, divertido o no divertido. Si es divertido, es mi novio. Si no es divertido, no es mi novio. Punto, se acabó. Lo más importante era ser divertido. Pero la diversión en Estados Unidos, desde Hollywood hasta cualquier músico de rock, etcétera, etcétera, está desde hace 100 años vinculado al consumo de alcohol, drogas y tabaco. Recordemos cuando después de los años 20 se volvieron locos con el retorno de los militares de la Primera Guerra Mundial y consumir drogas, alcohol, se volvió obsesivo. Fueron los locos años 20. Hoy Estados Unidos está en una epidemia de cocaína y de drogas, de anfetaminas, que no se la puede parar. La cocaína y las anfetaminas no solamente son drogas, sino que han pasado a ser lo que es y siempre fue el alcohol en la sociedad norteamericana. Un lubricante social. ¿Qué significa? Que es el que le permite a la gente inclusive tener sexo. En otras palabras, hasta para tener sexo tienen que drogarse. Si no, no hay chance. O hasta para tener sexo tenían que beber alcohol o fumar un tabaco. Algo similar. Esto es lo que hizo que el precio de la cocaína subiera disparatadamente. Pero con esto de la revolución de la internet, de las comunicaciones, se produjo un trastorno que, a más de la pandemia, alteró todo el orden social. El celular lo cambió todo. Cambió la forma de vivir. Usted puede imaginarse que en este momento usted puede comunicarse con cualquier parte del mundo, con cualquier persona en cualquier parte del mundo, por tiempo indefinido, gracias al celular, al WhatsApp. Y no solamente que se comunica, le envía fotos, le envía documentos, le envía todo, y bueno, ¿qué más? Esto en Estados Unidos tuvo un impacto, pero en América Latina tuvo otro impacto, y el impacto más grande que tuvo en América Latina es que la gente se comenzó a dar cuenta que la escuela, el colegio y la universidad no le enseñaban realmente cómo vivir y qué es el mundo. Que los profesores se habían quedado empantanados en años anteriores con sistemas pedagógicos arcaicos que no tenían la capacidad de asimilar esta abundancia de conocimientos y de transmitirlos. Ante esta realidad, muchos muchachos dejaron las escuelas, los colegios, las universidades, porque las universidades en América Latina, los colegios en América Latina, se convirtieron en fábricas de desocupados. Y entonces, la situación se complica todavía más cuando entre los países se rompen las fronteras. Llega esta ola migratoria venezolana y fractura todas las culturas, las fronteras del continente americano. Esta ola migratoria venezolana que llega primero a Ecuador, a Colombia, luego pasa a Ecuador, se va al Perú, se va a Chile, llega a la Argentina, luego comienza a escalar hacia el norte, va fracturando todas las fronteras, va haciendo desaparecer las fronteras en América Latina y se convierte en un proceso de invasión de los Estados Unidos. Se crean olas migratorias que nacen en Ecuador, que nacen en Venezuela, que nacen en Centroamérica y que invaden Estados Unidos. ¿Y cómo es posible esta invasión? Esta invasión es posible porque mejoran las vías de comunicación, existe el celular, existe el internet, existe la comunicación en tiempo real en todos los países, pero además a lo largo del camino se van creando solidaridad con la gente pobre
Y este fenómeno de la solidaridad a lo largo del camino hace que se facilite la migración a los Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos se vuelve la obsesión? Porque durante un siglo los norteamericanos nos han hecho creer que el paraíso es Estados Unidos. Y entonces no hay nada más que hacer. Si en mi país no tengo trabajo, si la educación que yo recibo no me sirve para nada, entonces me voy a Estados Unidos, pues. Y entonces me voy a Estados Unidos porque ese es el paraíso. Lo he visto en las películas. He visto cómo la gente llega allá con una mano adelante y otra atrás y tiene plata. A esto se suma el hecho de que desde los años 60 de la guerra de Vietnam, los migrantes latinoamericanos a los Estados Unidos comienzan a mandar plata a sus familias. Y sus familias dicen, oye, aquí en Ecuador, ¿cuándo yo voy a poder mandarle plata a mi amigo que está en Estados Unidos? Pero él sí puede mandarme plata. Él me manda plata, me permite comprar el carro a mi papá, le compró el carro a mi mamá, le regaló una televisión a mi tía. ¿Cómo es eso? Quiere decir que allá está la mina, allá está el dinero, allá está el billete. Hay que ir allá, pues hay que ir allá a sacar el billete, porque aquí lo necesitamos. Aquí no se produce nada, aquí lo que ganas te alcanza para la comida, para la renta, para sobrevivir el día a día, para alguna enfermedad, y ahí para de contar. Allá está el billete. Allá sí tienen plata como para regalarnos a nosotros los que estamos acá en América del Sur y salir adelante. Entonces tenemos que irnos allá. No hay nada que hacer. Allá está la mina, allá está el oro, allá está la plata, allá está el dólar. El dios dólar está allá, no está aquí. Allá está el dios dólar. Y el dólar se convirtió, en el caso de Ecuador, en el dios. Nos dolarizamos. Y el día que nos dolarizamos, Dios es más pequeño, es más chiquito y es más inútil que el dólar. Hoy, el presidente de Ecuador, que es el hombre más rico del Ecuador, ya se cree el Dios de este país y pretende ser efectivamente el Dios, el dueño de este país, porque él tiene más dólares que el resto de los ecuatorianos. Y aquí, como en Estados Unidos lo hemos visto en las últimas elecciones, el que tiene más plata, como Donald Trump y Elon Musk, es el que manda. Y él dice, yo soy el que tengo más plata en este país y voy a mandar. Y a los que no votan por mí, voy a decir que son narcos. ¿Y por qué dice que son narcos? Porque claro, Ecuador se convirtió en el lugar ideal en América Latina para lavar el dinero, para lavar dólares. ¿Y quiénes tenían más dólares que lavar? Los narcos, pues. Acá no llega la inversión extranjera, como en otras partes. Aquí la única inversión extranjera que llega es la inversión de los narcos que vienen a lavar su dinero. Guayaquil se convirtió en la mayor lavandería de los narcos. Y lo curioso es que el barrio de los ricos, San Borondón, se convirtió en la principal lavandería inmobiliaria de narcos. Estos narcos llegaban a través de los bancos, de los banqueros que depositaban, se hacían accionistas de los bancos, depositaban en los bancos, movían el dinero de los bancos. Hay que aquí hay una empresa, que hay una institución que averigua de dónde viene el dinero, señor. El dólar no tiene barreras. No tiene barreras, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte del mundo. Al dólar usted no lo puede detener. Es como pretender detener al viento. Y entonces Ecuador se convirtió en el mayor lavadero de dólares. Primero, de los dólares de los corruptos como los banqueros ecuatorianos y del mundo,
y luego, ahora, gracias a la dolarización, en narcodólares. Pero después descubrieron que la corriente de Humboldt podía llevar embarcaciones sin mayor costo y sin mayor esfuerzo hasta California, hasta México, hasta Centroamérica. Esa corriente que viene desde el mes de junio hasta el mes de diciembre, la corriente fría. Y que los mejores navegantes en esa corriente eran ecuatorianos, eran pescadores ecuatorianos. Pues entonces, gracias a que estos pescadores empezaron llevando migrantes desesperados a Centroamérica, dijeron, bueno, ¿por qué no me llevan también un paquetito de cocaína y ustedes ganan más? Y así empezamos a transportar cocaína a Norteamérica, gracias a la corriente del niño de Humboldt, a las playas de Ecuador, que son muy cómodas, hay muy numerosas, y a las facilidades que tiene ahora la navegación con motores de alta velocidad, lanchas rápidas, mini submarinos, que se pueden fabricar aquí mismo en Ecuador. Los mini submarinos se fabrican ahí por San Lorenzo, con armaduras de mangle. Imagínense, nos convertimos hasta en fabricantes de mini submarinos. ¿Eso cuándo en la vida? Eso es lo que nos llevó a convertirnos en los mayores exportadores de cocaína a Estados Unidos y Europa, pero el tráfico a Europa todavía fue mejor. La flota bananera ecuatoriana, que es la más grande flota bananera del mundo, podía llevar banano escondido en los containers, en las cajas, hasta en la quilla del barco, afuera, con imanes pegado a los barcos, y llevar cocaína desde Guayaquil a cualquier parte de Europa cuesta $0. Usted solamente contamina la embarcación y esta embarcación se lo va llevando. Más o menos como hace el Plasmodium con el mosquito. El Plasmodium se mete cuando chupa sangre de un enfermo con malaria en el interior del mosquito, y el mosquito es el que le lleva el Plasmodium a todas partes, y cuando pica a otra persona, el Plasmodium sale del mosquito a otra persona. ¿Qué le ha costado al Plasmodium para pasar de un mosquito, de una persona enferma a otra persona enferma, a una persona sana?